Has dirigido series, miniseries, unitarios, docu-reality, documentales, pero Matar a Pinochet es tu primer largometraje de ficción. Y me Ujú. enteré que este proyecto de hacer una película sobre el atentado en la Cuesta Chupaya estuvo en tu cabeza durante muchos años, a lo más 5. Entonces eso Mm. significa que siempre quisiste que este hecho histórico fuese tu primer largometraje de ficción, ¿o no? O sea, yo creo que uno se va topando con con los proyectos cuando surge la necesidad de hacerlo. Si me tomó tanto tiempo finalmente hacerlo que esta se transformara en mi primera película de ficción, en realidad es en el minuto donde apareció y las cosas que fueron pasando. Y sí, como tú bien mencionas, me topé con esta historia en el proceso de preparación de otro proyecto y ahí no la solté más hasta el día de hoy, que se acerca a este preestreno, digamos. Ah, ok. Pero entonces siempre quisiste que este fuese tu debut, por decirlo así. Claro, que yo creo que ahí, en ese minuto en particular, sentí que estaban todos los, como que habían condiciones alrededor como para empezar a empujar el proyecto y fui hacia adelante. En el intertanto hice un montón de cosas más, digamos. Mientras, Exacto. hay que pensar que estos son proyectos, es difícil hacer películas, es difícil financiar las películas, ¿no? Vivimos en un país que no considera a la cultura como una actividad económica relevante, digamos, no tiene leyes potentes que nos protejan y estimulen la inversión extranjera, ¿cachai? Entonces es difícil levantar plata para hacer las películas. Por eso, por eso, bueno, nada, en parte por eso me tomó tanto tiempo hacerla, ¿no? Exactamente. Aún así, el atentado ya ha sido retratado, recreado en la ficción en anteriores oportunidades, desde el teatro hasta la televisión, como por ejemplo la miniserie Amar y Morir en Chile, del 2012, que fue producida justamente por Dede Río, con quien tú co-produjiste esta película, un capítulo unitario de la primera temporada de 12 días llamado Balas para el General, y además fue un eje central de la segunda temporada de Los Archivos del Cardenal, serie en la que Claro. participaste también de manera esporádica. ¿Por qué entonces era tan importante llevar esta historia a la pantalla grande? Porque hay mucho que contar en esta historia. Yo creo que te quedaste corto, también te faltaron los retratos documentales, y me parece que ahí dentro de las cosas que nombraste le daría un lugar especial a Guerrilleros también. A la serie, claro que es una serie documental que no es ficción, de Chilevisión, que es un tremendo registro documental sobre el hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué contar, por qué hacerlo? ¿Por qué me parece relevante? Porque uno, me parece que es un tema totalmente tabú para nuestra sociedad, es algo en nuestra historia reciente que se habla muy poco y que tiene muchos matices por explorar, ¿no? Como tú bien dijiste, hay obras de teatro eh, como la del Guillermo Calderón, escuela, digamos, que es notable, digamos. Qué sé yo, hay una película también que se llama Cicatriz, ¿sí? Que es de principios de los 90 si no me equivoco. Hay Chilena mucho rusa. paño, sí, pues hay mucho paño que cortar sobre esa historia en particular, ¿no? No, tuviste la película, el atentado finalmente es una excusa para hablar de estos personajes, ¿no? Creo que va más allá del mero atentado y cómo lo prepararon y cómo lo hicieron y qué pasó, digamos, ¿no? Entonces, insisto, creo que hay mucho camino por recorrer sobre ese evento en particular y sobre Perfecto. nuestra historia en general. O sea, habían detalles nuevos y aristas distintas que plasmar en este proyecto. Siempre, yo creo que cambian las miradas, ¿no? La mirada de Bowen, ponte tú para su serie, la del unitario no sé si lo hizo Ferrari, no me acuerdo quién lo hizo hace 12 días, nosotros mismos con el Nico Acuña trabajando la segunda temporada de los archivos, siempre fueron más distintas de abordar y de tocar el tema, digamos, y La personajes nuevos que perspectiva, construir. el cristal Claro, con el que claro. se mide, como dicen algunos. Claro, hay un documental también que salió
sobre Raúl Pellegrín hace... Rodrigo, mira, me equivoqué estuve en una entrevista hace poco y lo llamé por su nombre, es Rodrigo, no Raúl. Hay un tremendo documental sobre Pellegrín, ¿no? Insisto, hay mucho, 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 mucho paño que cortar. Y lo interesante es que se hagan. Exacto. Juan, te lo han preguntado antes en entrevistas, pero tu carrera como realizador ha estado influenciada por adaptar historias basadas en casos reales, Mm, especialmente hechos de violencia que han conmocionado a la sociedad chilena, desde los mm, crímenes de las niñas de Alto Hospicio, la cacería, el mm, asesinato de Daniel de Zamudio en Perdidos de la Noche, y mm. ahora matar a Pinochet. ¿Beber de hitos sociales tan trascendentes sería tu sello como autor o no es tan así? No, no es tan así, efectivamente, o sea, a ver, efectivamente me ha tocado trabajar por invitación en historias inspiradas o basadas en hechos reales. Yo mismo he empujado el carro para hacer eh, trabajos inspirados en hechos reales, pero de aquí, desde el inicio hasta aquí, es verdad, la mayoría son trabajos así, pero no es que sea un sello, digamos, o no lo veo como una condicionante, es como una coincidencia, por decirlo de alguna manera. Tiene que ver también, yo creo que tenemos en nuestra historia, digamos, muchos elementos donde explorar, digamos, que hablan de nosotros mismos, de quiénes somos, cómo somos los chilenos, y eso es bonito darle una vuelta y mirarlo hacia el mundo, volcarlo hacia el mundo. Exacto. Tengo entendido que Villano Producciones dijo tener como foco principal contar historias vinculadas al Chile reciente o al pasado de Chile. Sí, lo que pasa es que aquí dentro de la productora trabajamos, nos movemos entre el género de la no ficción y la ficción, digamos, ¿no? Entonces, dentro de esos parámetros sí hemos tocado diferentes aristas del pasado, del presente y proyectando nuestro futuro. Ahora, por ejemplo, estamos cerca de terminar una serie de no ficción que se llama Libre, que cuenta las historias de personas que están en la cárcel por diferentes motivos y que obtienen la libertad, digamos, ¿no? Me parece que ese también es un fresco de 8 capítulos unitarios maravilloso para para darle una mirada a nuestra sociedad, digamos, ¿no? Ok, interesante proyecto. En tus Sí, trabajos, viene de Juan, cerca, pero es una sí, bonita serie. Diga. Juan, en tus trabajos destacan también que los protagonistas sean varones. En la película ahora le das visibilidad a una protagonista femenina. ¿Qué fue lo que te fascinó del personaje de Daniela Ramírez para que resultase ella la que maneja los hilos de la historia? Y Claro, no el comandante Ramiro, por poner un durante, ejemplo. sí, 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 durante mucho tiempo, hay que destacar que la película tiene su punto de partida desde el libro de Juan Juan Cristóbal Cristóbal Peña. Peña, Los Fusileros, digamos, que pone el ojo y el acento en los secundarios del frente, ¿no? No es o en la línea abajo de los comandantes, digamos, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo me pasé construyendo el guión alrededor de esos personajes y, te diría, llevaba 3 años escribiendo el guión y decidí acercarme y conocer más de Cecilia Magni. Hice un par de reuniones con familiares cercanos de ella y su historia me pareció fascinante. Pero es fascinante como en un universo tan masculino como la guerrilla en los 80, digamos, entra esta mujer que viene de una clase social acomodada, digamos, a hacerse espacio, a hacerse respetar en este mundo masculino y en un país súper machista, donde el rol de la mujer era totalmente secundario. Cuando conocí esa historia, nos encerramos con Pablo y con Enrique a volcar el guión y forzar y tomar el punto de vista
de esta Tamara, la Tamara que nosotros pusimos en el guión, ¿no? También es importante destacar que esto está inspirado en hechos reales, es decir, nos tomamos un montón de licencias para crear estos personajes, para contar la historia, que finalmente cuenta esta película 85 minutos, ¿no? Para enterarse de los hechos reales o de cómo fueron las cosas. Creo que la serie Guerrillero, la serie documental Guerrillero, el libro de Juan Cristóbal, son buenas fuentes para ir acercándose al asunto. ¿Tú crees que esas licencias creativas que se tomaron en la película a lo mejor puedan incomodar a familiares o conocidos de la gente que participó en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez? Es que eso es inevitable que suceda, porque, porque insisto, la película no se hace cargo de la verdad, digamos, es una obra de ficción que va a buscar matices sobre las personas detrás del personaje, digamos, ¿no? Y en ese sentido no sería justo para la película ni para sus protagonistas asumirla como una verdad, digamos, ¿no? Como una verdad histórica. Es una película que persigue, que justamente que abre preguntas para que el espectador vaya a buscar sus respuestas en, y se documente en otras fuentes, digamos, ¿no? Ok, Y esto pasó, y esto me ha pasado siempre, y pasó también con las chicas con los familiares de las chicas de hospicio, con los cercanos a la a familia de Daniel Zamudio. Zamudio. Claro, 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 claro. Ujú, sí, sí me acuerdo. Gran parte del reparto de Matar a Pinochet, más allá de que sean actores conocidos, son actores con los que en su mayoría tú ya habías trabajado antes, como Daniela, Sí, Cristian Carvajal o Gastón Salgado. Y ellos coinciden también en haber desempeñado antes papeles ligados a historias ambientadas a la dictadura militar o conexos a esa época. Gastón, por ejemplo, estuvo en Martín el hombre y la leyenda, Héroes Invisibles, Una historia necesaria, Daniela, Los archivos del cardenal y la teleserie Sangre en el jardín, que habla de los psicópatas de Viña del Mar. Mario Horton en los 80 fue miembro también del FPMR, estuvo en la teleserie Sangre en el jardín y en la película Araña de Andrés Wood. Y Cristán Carvajal en 12 días fue desde el comandante Ramiro hasta Jaime Guzmán en los dos ciclos de la serie. Y tú, Juan Ignacio, tú dirigiste el unitario sobre la muerte de Pinochet. claro. Exacto, están todos como conectados En 12 días, y también dirigí a Cristian en el en el capítulo asesinato del de Jaime Guzmán. atentado a Guzmán. O sea, sobre la elección del elenco, yo creo que primero no sé, el primer acercamiento para mí desde la elección del casting es encontrar matices y rasgos dentro de los actores, que tengan para aproximarse al personaje. Entonces en esa dirección me pareció que Cristian tiene cosas de actor de un talento increíble, digamos, hablemos de esta capacidad de los actores de desdoblarse y entrar y crear un personaje nuevo, abandonarse a sí mismo, prestarle algunas cosas de su propia biografía y levantar y crear un personaje nuevo, ¿no? Y ahí me pareció que Cristian, que Gastón, que la Daniela tenían, que Horton, que el Tito, digamos, que tenían esta capacidad para entrar dentro de esos personajes. Y luego el Felipe Cepeda, el David Laete, ¿no? En- entonces, creo que por lo menos yo busco de los personajes como están escritos, descritos, o los que imaginamos en el papel, sentí que estos actores, actrices, representaban de la mejor manera el espíritu de esos personajes. Tú no habías trabajado antes con Gabriel Cañas y Daniela Castillo, ¿verdad? No, 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 no. Lo estuve a la Daniela la vi en Los Padres Terribles, una obra de teatro que dirigió el Omar Morán, y me pareció
con una fuerza bestial, digamos, ¿no? Aparte, con con un look tan particular, ¿no? Pareció como una bonita foto y representación de la mujer chilena, digamos, ¿no? Que es lo que buscaba para ese personaje. Y Gabriel, a Gabriel lo venía siguiendo eh, hace mucho tiempo, desde la obra de teatro también. Yo siempre lo digo mal, ¿eh? No es el lugar donde viven los bárbaros, pero eh, ay, ¿cómo era? Bueno, ahora que tenemos internet, tal vez lo Humane. podemos googlear. No, es una obra de teatro, espérate, el lugar, o los bárbaros, ¿Cómo creo que se se llama. llama esta? Que es la compañía que tiene con Con el los Gabriel bonobos, Ursúa. sí. Una que representaron en Nueva York hace poco, ¿no? Sí, obra de teatro, obra de teatro. A ver, espérate. ¿Tú amarás? No. Esos son los musicales que hace el No, Gabriel, que no, ese era son Morir de grabados. amor. Morir de amor. Es el musical, pero Tú amarás era la obra con Guillermo Sepúlveda, Gabriel Ursúa. No, mira, si te lo voy a decir al tiro. Taca, taca, ta. Además que Gabriel ha Ah, hecho donde poco viven, cine. ahí está. Donde viven los bárbaros. Ah, no estás equivocado. Es lo No, que pero es mencionaste al que, principio. claro, es que yo la cruzo con el cuento. Oye, no, Ah, donde viven los monstruos. sí. Y el Gabriel me pareció también, igual que el resto del elenco, tenía muchas ganas de trabajar con él y estás seguro que él iba a poder hacer justicia a este personaje, eh, al personaje que le tocó interpretar dentro de la película. Además que él ha hecho poco cine. Ha hecho Tarde para morir joven, algunos cortometrajes. Sí, ahora ven unas películas más, es que es una generación de actores jóvenes con un talento notable, ¿no? El mismo Ursúa, el mismo Gabriel, que ya En estuvo Araña. en Araña, digamos. Eh, hay que ir buscando espacios, lo que hace es difícil hacer cine en Chile, no se hace tanto cine, ¿cachai? Es Ujú. difícil hacer películas, ¿no? Entonces, eh, tantas oportunidades para hacer películas no hay, ¿no? Porque Gabriel es un tremendo actor. Exactamente. Juan, llevándote a la génesis de este proyecto, que fue el libro de Juan Carlos Peña, él señaló hace algún tiempo que todas las producciones que mencioné antes y Ujú. que recrearon antes lo que ocurrió en el Frente Patriótico y el atentado no habían cumplido sus expectativas a la hora de abordar este hecho, que dejaron mucho que desear según su opinión. ¿Tú piensas que tu trabajo se alejará completamente de lo ya hecho y para bien? Es súper difícil, insisto, traspasarle a la ficción la responsabilidad de hacer algo basado en, digamos, ¿no? Si esta película cumple o no cumple con la expectativa, ¿en qué se diferencia? Yo creo que es una mirada que va un poquito más allá del hecho en sí mismo, digamos, ¿no? Insisto, por eso te decía hace un rato que tiene más que ver con el rollo de mirar dentro de las personas detrás del personaje, sus motivaciones y a qué se enfrentaron, digamos, ¿no? Y causas y efectos a la respuesta, ante la respuesta, ¿cómo estáis para morir?, digamos, ¿no? Creo que la película en ese sentido eh, invita a pensar más allá del hecho político, del hecho en sí mismo, digamos, del atentado. Esa es la invitación, ¿no? Tú trabajaste muy estrechamente con Peña en la creación del guión, ¿cierto? ¿O no? O sea, la dinámica a mí me pareció súper interesante. Yo le iba mandando versiones de guión y nos juntábamos a tomar café, a conversarla. eh, y Juan Cristóbal me daba su opinión, digamos, yo se lo tomaba, dejaba las ideas que salían de ahí. Lo mismo después filmé la película, me puse a editar, lo invité a ver un par de cortes, lo conversamos. ¿Y él tenía Súper expectativas altas dialogado. con la película o no? No sé, eso se lo tendré que preguntar a él. Ah, pero nunca te las expresó.
el trabajo con él, una relación súper cordial, es lo que te describí antes, digamos, ¿no? Una colaboración bastante amigable y y que valoro mucho para el proceso de creación de la película. Ok. Los Fusileros fue el título con el que se rodó la película, pero se modificó. ¿Por qué? Porque en el proceso de creación de la película, finalmente uno escribe una película en el papel, digamos, la ensaya, la prepara, la filma, ¿cierto? Después de filmarla, uno va, se encierra en la mesa de montaje y la vuelve a escribir, digamos. Y en ese proceso de reescritura, en la sala de montaje me pareció que este era un título más apropiado a lo que la película propone, digamos, ¿no? A la idea que trae detrás. Si no se hubiese cambiado el título, en inglés hubiese sido The Rifleman en vez de Kill Pinochet, ¿cierto? Sí, eso depende en qué parte, en qué territorio anglosajón te pares, pero sí. Ujú. Pero además que el nombre, el nuevo título llega, por decirlo así, impacta mucho más. Ya vimos lo que pasó hace poco aquí en las calles y Mm. supongo que internacionalmente también, ahora con el recorrido en festivales que está haciendo. Es un título que queda, que llega. Sí, claro, que te invita, te ponen alerta, ¿cachai? Creo yo que este título hace eh, que ponga al espectador o a quien se vaya a acercar a ver la película en estado de alerta, digamos, ¿no? Ujú. Juan Ignacio, ¿qué fue lo más difícil de lograr los meses previos al avant premier de la próxima semana? ¿Qué fue lo que más te costó a ti y a tu equipo? Además del financiamiento, claramente. Yo creo que algo que nos ha costado mucho a todos, que es lidiar con la pandemia, con esta situación tan ajena al mundo en general, que es esta cuarentena, estos encierros largos que hemos tenido que pasar, básicamente porque la película la pilló entrando en una fase final de postproducción, ¿no? Yo el día que me iba a Buenos Aires, porque por el formato de coproducción o el modelo de coproducción, la postproducción se hizo entera en Argentina. Yo el día que Argentina cerró sus fronteras por la pandemia tenía pasajes para ir irme por un mes a Argentina a terminar el trabajo, ¿no? Entonces todo lo que pasó entre medio, que finalmente por otro lado cerraron los cines, ¿no? Cines ni siquiera han abierto, digamos, ¿no? Eh, Cambia un poco, ha sido un ejercicio bien interesante también de mirar, uno, encontrar un método para poder terminar la película a distancia, que fue lo que finalmente hicimos, que resultó súper bien, y luego cómo hacerla llegar a la gente, ¿no? ¿Cuál es la mejor vía? Y ahí aparece esta opción, este camino que mostró Tengo Miedo Torero, que es estas cosas de hacer estas funciones online que me pareció extraordinario, ¿no? Porque siempre quise que la película fuera vista primero aquí en Chile y que de Chile saliera al mundo y no del mundo hacia Chile, ¿no? Me parece una forma súper democrática de ofrecer la peli, ¿no? No tenés que vivir en una ciudad o en un pueblo con cine para poder ir a ver la película, ¿no? Ahora creo yo hay una opción de que llegue a más personas. ¿Hay planes de que pase el tiempo esté en alguna plataforma como ondamedia.cl, como lo ha sucedido con otras películas este año? En algún momento llegará a onda media, porque es parte como de la estructura de distribución de la naturaleza, los fondos que tiene la película, y de momento estamos partiendo con estas tres funciones el próximo fin de semana, o sea, el viernes, el sábado, el jueves, el sábado y el domingo, y con la participación en el Festival de Cine Huelva, vienen un par de noticias más en camino con respecto a los festivales que está bueno. Eso es lo que sabemos por el momento. Perfecto. Pero, Juan, es habitual escuchar a veces quejas de que en Chile solamente se hacen proyectos relacionados con la dictadura militar, a pesar de que aún así todas esas películas o series nos suman una cantidad considerable. ¿Te interesa que Matar a Pinochet marque un antes y un después en este subgénero del thriller político, por decirlo así, o no?
Sí, yo creo que a todos los que dicen, es que eso es me parece a esta altura del partido un lugar común que no tiene ningún tipo de sustento, ¿no? Eh, Finalmente, mira la foto de la Escotilla 8 del Estadio Nacional, un pueblo sin memoria, un pueblo sin futuro. Yo sostengo entre más películas y más cosas y más trabajos, más obras de teatro, canciones se hagan sobre nuestra historia, mejor, digamos, ¿no? Fomenta la discusión. Si hay un antes, un después de esta película, me parece que no soy yo el apropiado para darle un lugar, digamos, sino son los espectadores, la gente, son todos, tú, el resto de nuestra sociedad que la valorarán en su justa medida, ¿no? Aquí esa cuestión, la discusión polariza, el discurso polarizado me parece añejo. Me parece que tenemos que combatir, ser un poquito más, eh, o sea, no sé si es inteligente la palabra, pero estar un poquito más dispuesto a soltar amarras de esta como visión tan anticuada de decir, hoy siempre se gastan los fondos en hacer este tipo de cosas y tal. Eh, pasémonos para el otro lado, pues, discutamos, ¿qué es lo que hay ahí? Pensemos, hablemos, hagamos más cosas, digamos, ¿no? Eso. Perfecto. En el ámbito publicitario, ¿cómo surgió la idea de proyectar lumínicamente el título de la película a los pies del Cerro San Cristóbal días antes del último plebiscito? Es parte de la estrategia que generó la agencia, que me pareció súper acertada. Finalmente, hay una cuestión con la película que no tenía antes que al 17 de octubre no la tenía, digamos, del año pasado, ¿no? Que es cómo la gente se volcó, cómo nos volcamos a la calle, digamos, a pedir por un país, a demandar por un país más justo, digamos, ¿no? A reconfigurar el tipo de sociedad que somos. Finalmente, visto en perspectiva, llevamos 34 años tratando de matar la figura de Pinochet, digamos, ¿no? Y ahí esta película se vuelve más urgente, digamos, más contingente, más entra, creo yo, tiene un buen lugar en la mesa en esta discusión, ¿no? Entonces, en esa dirección, eh, decidimos meterla desde la calle hacia la, hacia los espectadores, ¿no? Por eso tiene esta entrada, esta campaña, este diseño de campaña más callejera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Volvemos a la calle, que la calle está hablando, digamos, ¿no? Y esta película es para que la calle hable. No dejó indiferente a nadie esa proyección. Ha tenido, funcionó bien, digamos, ¿no? Ha funcionado bien el mensaje. Y por último, Juan Ignacio, obviamente debido a la pandemia, como muchos audiovisuales en Chile, mejor dicho, muchos artistas, tienes proyectos paralizados, ¿cierto? Claro, Exacto. no, ¿Proyectos en acá, cine y en series? sí, Cuéntanos, cuéntame. o sea, ahora es imposible, estamos todos detenidos, digamos, ¿no? Partiendo por un minuto a nuestra no ministra de Cultura, digamos, si nuestras autoridades consideran que la cultura es un gasto, estamos perdidos, digamos, no tenemos nada que hacer. Y luego, ya no sé, me parece dramático las declaraciones de esta, de esta, de esta mujer. Y luego la pandemia nos dio nosotros varios proyectos para salir a filmar. Mi socio Juan Pablo tiene que hacer un largometraje, tiene un par de series también que están en proceso de escritura, pero no podemos salir afuera, digamos. No hay manera de que económicamente eso sea viable, y eso es dramático, ¿no? Y ahí el Estado tiene mucho que decir, digamos, en eso. No sé, Exactamente. hay países como Inglaterra que han bancado, donde el Estado va y pone plata para subvenciona a las compañías aseguradoras, ¿cachai? Porque
Si tú estás filmando, se enferma un técnico o un actor, son 14 días parados, digamos, ¿no? De una, todos a cuarentena. ¿Quién financia eso? ¿No? Y ahí hay un problema dramático, pues, bueno. Entonces, ¿tienes todavía en carpeta el documental sobre el Cóndor Rojas o ese filme basado en El mayor ladrón de banco de Chile o esas dos series con las que Esos son ganaron proyectos, unos fondos el año pasado, que era Poema Maldito y la segunda temporada La Cacería? sí, esos son dos series de ficción que son los fondos que ganamos este Este año, en año, sí, septiembre de este año. Sí, 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 sí. Que es la segunda temporada de La Cacería que se va a filmar en Punta Punta Arenas. Arena. Y Poemas Malditos, que es esta miniserie de época, me parece fascinante, que está inspirada en la lira popular, ¿no? En el Chile de mediados del siglo XX, digamos, ¿no? Un western feminista con tintes de terror, está súper bueno, digamos. Y lo otro es una película, un largometraje de mi socio Juan Pablo, que está inspirado en Disparen a la banda, que es esta facción de la FACH que se opuso al golpe del 73. Ah, no tiene que ver entonces con José Abello, la vida de José Abello. No, ese es un proyecto, el Fantasma. Esos son proyectos que están ahí en desarrollo, que les ha costado, eh, o sea, no les ha costado, seguimos en proceso de levantar financiamiento y tal. Pero estos Simulacro también. tres, claro, Simulacro también, que ese es un peliculón también, Y esa una gran miniserie historia. con Dede Ríos sobre el crimen de Alice Meyer también está en ese También grupo. está en preparación. Sí, 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 sí. Supongo que ahora con lo que pasó en matar a Pinochet, con las relaciones, las alianzas con Dede Ríos quizás se fortalecieron aún más respecto a ese último proyecto, ¿no? O De sea, yo creo Alice. que encontramos un punto de colaboración de Río donde con Pablo, con Pablo Díaz, que está súper interesante, digamos, si insisto, si es que no están las herramientas dentro de nuestras leyes para incentivar la inversión extranjera y tal, o tener otro tipo de acceso a financiamiento, las alianzas entre productoras son la forma de ir empujando proyectos hacia adelante. Y ha sido súper virtuoso la relación que hemos tenido con Dede Río, funcionó súper bien. Perfectamente.